Muy buenos días y hoy, como todos los jueves, de Real Estate en 20 minutos. Hoy vamos a ver 7 habilidades blandas para el éxito como emprendedora. Importantísimo esto tenerlo bien en cuenta porque esas habilidades te ayudan a construir esas relaciones, a mantenerte positivo, con muchas habilidades que de verdad las debes desarrollar. ¿Y cuál es la número uno? La número 1 es el manejo de emociones. Nosotros hablamos del electrocardiograma inmobiliario, ¿no? O sea, que significa que súper vendimos, no vendemos, estamos para abajo. Una de las cosas que tenemos que aprender justamente en el manejo de emociones es la tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, nuestro negocio es un negocio que va a tener un montón de, por ejemplo, de contratos que se van a caer, ¿no? Y hay un número ahí. Y nosotros decimos, cada 10 contratos, 2 se me van a caer, ¿no? Y simplemente necesitamos saber cuál es ese número, saber que se nos va a caer una cantidad de contratos porque simplemente, o sea, no avanzan. Y cuando se caen, ¿qué pasa? Simplemente esos son 2 de los que se me tenían que caer, ahora voy a vender 8 más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, hay libros, hay un libro muy interesante que ustedes pueden entender justamente cómo hacer para abordar ese tema y avanzar en este tema. También la seguridad personal, trabajar en nuestra seguridad personal es algo que justamente nos va a poner con un cliente donde nosotros no nos ofendemos, no es personal. El cliente cuando te dice que no te está diciendo a vos específicamente que no, sino que es algo que el cliente le está pasando, ¿no? Entonces nosotros simplemente mantener la calma. Si nosotros vemos que hay algo que nos está afectando fuertemente, en ese momento tenemos que decir, acá hay algo que no estoy viendo, que me está afectando y que no me permite trabajar bien. ¿Y cómo desarrollamos esa inteligencia emocional? Entonces tenemos que practicar la autorreflexión para entender cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, ¿no? También tenemos que tener la calma bajo presión y evitar respuestas impulsivas. También tenemos que aprender nosotros a entender las emociones de tus clientes y nosotros ajustarnos también a no seguir esas emociones, ¿no? Nosotros tenemos que liderizar la emoción ante nuestros clientes. Nosotros tenemos que ser como un regulador ante nosotros mismos y ante los clientes, Mati. Aprender también a decir que no es muy importante y aprender también a que el no nos afecte, ¿no? O sea, las dos cosas son cosas que en nuestras emociones muchas veces cuando nos dicen no o cuando decimos no es algo que nos cuesta. Hay muchas personas que no pueden decir que no. Trabajar sobre el tema de las emociones es algo clave en nuestro negocio inmobiliario, pero también es clave en nuestra vida social, ¿no? Y si te parece, pasamos al punto número 2. Es la adaptabilidad. Ser adaptable. Tener la adaptabilidad de, por ejemplo, buscar nuevas tecnologías, buscar lo que está pasando en el mercado, estar intencionalmente ajustándote a los cambios que se vienen, estudiando la tendencia del mercado o desarrollar planes de lo que está pasando en la tecnología, tener una mentalidad abierta, Mati, y buscar oportunidades es importantísimo en la adaptabilidad. Lo único seguro es que nuestra industria es el cambio, ¿no? Lo único seguro que tenemos es que va a cambiar. O nos adaptamos o desaparecemos, ¿no? Una forma de adaptarse es el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Usar nuevas tecnologías nos ayuda justamente a que esos cambios, ¿sí? Nos impacten distinto. Estar acostumbrado a decir, bueno, a ver, este año, ¿qué tecnología nueva voy a adquirir, no? Y podría ser esa tecnología un CRM, empezar a usar Zoom para hacer reuniones con mis clientes, empezar a generar contenido a través de ChatGPT, o sea, de inteligencia artificial, ponerme incómodo en esa situación de tener que implementar algo nuevo permanentemente como algo estructurado, ¿no? La próxima es el trabajo en equipo, colaborar con otras personas para lograr bienes comunes. Entonces, de esa forma, cuando nosotros tenemos y trabajamos en equipo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que construir son justamente alianzas con socios, con conectores, con expertos, como por ejemplo, no sé, el abogado, el asesor financiero, ¿sí? Apalancarse en el conocimiento de otras personas es muy importante y sobre todo para personas que recién están arrancando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona nueva, ¿sí? Pero si pongo al lado mío a un abogado que tiene 30 años de trayectoria, el que está hablando es el abogado, yo solamente lo traje, ¿no? Si yo soy nuevo, pero traigo a un contador especializado en impuestos para inversionistas extranjeros, el contador es un crack que sabe hacer eso, ¿no? Si traigo a el in-house de una preconstrucción que tiene 20 años vendiendo, me apalanco en esa persona, pero también me puedo apalancar en mis compañeros, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a una comunidad colaborativa. Yo, por ejemplo, vendí en Orlando, estando en Miami, llamé a alguien de nuestra comunidad y le dije, tengo un cliente en Orlando que quiere comprar. Él lo atendió y compartimos la comisión. Y eso es fundamental para poder crecer. O sea, una gente que trabaja
trabaja en equipo puede escalar mucho más. Yo puedo atender gente en Sarasota, tuve un lead que quería comprar en Sarasota y lo compartí ahí. Y de verdad es que si no está en la comunidad me cuesta mucho compartirlo porque nosotros tenemos el entrenamiento, yo sé que está en la misma sintonía que nosotros. Es importante dar un servicio elevado trabajando en equipo y eso se nota. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. A mí antes no me pasaba y ahora lo estoy desarrollando mucho más y ahora trato de hacer todo compartido, todo trabajo en equipo, ¿no? Y también es muy importante el tema de poder preguntarle al otro, ¿no? Y le digo, Marce, mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me puedes dar? Trabajar en equipo nos ayuda también a poder complementarnos, ¿no? Y si querés pasamos al punto siguiente. Resiliencia. El negocio inmobiliario está lleno de altibajos, ofertas rechazadas y recuperarte rápidamente de los contratiempos es importantísimo. La resiliencia te da esa capacidad no solo de recuperarte rápidamente, sino de aprender de lo que te pasó, de los errores. Entonces, si podés trabajar bien la resiliencia, vas a poder seguir avanzando. Enfocarte en decir, bueno, esto no lo puedo controlar, no lo puedo manejar yo, los intereses no lo puedo controlar yo. Bueno, ¿qué puedo ajustar en mi actitud, en mi respuesta? El poder salir de todo eso rápidamente es importantísimo, Mati. La tolerancia al no y la visión justamente del largo plazo, ¿no? Normalizar el rechazo, entender que el no es lo que me lleva a un sí. Y también la búsqueda intencional del no, ¿no? Significa básicamente que yo lo que estoy haciendo es diciendo yo me voy a exponer a ese no y voy a pensar en justamente que no me afecta, ¿no? Cada no es un pago parcial para tu próximo sí. Un tema con la resiliencia es que la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando, ¿no? O sea, es ponerse incómodo, ponerse en esa situación que me muestra a mí, que le muestra a mi mente que justamente soy una persona que puede recibir ese no y que tiene bien claro que ese no es no ahora. Si querés, pasamos al próximo. Pasamos al próximo, que es comunicación efectiva, ¿no? Acá hay algo muy importante, que es que nosotros básicamente creemos que sabemos hablar, ¿por qué? Porque hablamos todos los días, ¿no? Pero cuando hablamos de comunicación, no es solamente saber expresarse o saber hablar, sino que es clave saber cómo transmitir un mensaje. Nosotros tenemos que trabajar diariamente, ¿sí?, en cómo hacemos para expresarnos claramente, cómo hablamos, qué palabras usamos, cómo nos expresamos corporalmente. ¿Mi cuerpo está diciendo lo mismo que mis palabras o estoy dudando, no? Y la verdad, para llevarlo a algo como bien básico, cuando le explicas a un comprador los beneficios de una propiedad, tenés que saber y adaptar el mensaje a lo que es importante para ellos, lo que es el valor para ellos. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es el valor de tu cliente para poder comunicar y adaptar la comunicación a lo que ellos necesitan. Y para ser un buen comunicador hay que saber escuchar. Es importante que tengamos la intención de callarnos y escuchar, tener esa claridad, un lenguaje sencillo. No es ser un buen comunicador cuando usamos palabras rebuscadas, sino hacer entender a la otra persona y ponernos en el nivel. No podemos hablar de ciertos términos si el cliente no lo sabe, como rentabilidades cash on cash, por ejemplo, si el cliente va a comprar su primera propiedad y no sabe lo que es el cash on cash, por ejemplo. Entonces tenemos que bajar el nivel y adaptarnos a la claridad de lo que el cliente está buscando. La gente no compra lo que no entiende directamente, ¿sí? No, puedes tener el mejor proyecto, pero si no comunica su valor, nadie te va a comprar, ¿no? Y con esto vamos a pasar al siguiente punto, ¿te parece? La empatía es ver el dolor del comprador, no ver qué comisión tengo, sino ver lo que el otro necesita, conectar emocionalmente con los clientes. Ahí tenemos que trabajar un poco en la empatía, por ejemplo, haciendo preguntas abiertas y entender las motivaciones de tu cliente. Y si querés, pasamos a la próxima, que es habilidades de negociación. Nosotros tenemos que estar bien intencional en desarrollar las habilidades de negociación, pero nosotros tenemos que saber negociar, podemos escuchar las necesidades de las dos partes, ¿no? Y conectar y respaldar las dos partes con argumentos, pero ser flexible y tener la limitación de cada parte. Y el siguiente punto es resolución de problemas. Nosotros vamos a vender en la medida que justamente encontremos ese problema y tengamos una solución para ese cliente. Entonces, nuestro trabajo justamente es diagnosticar esas verdaderas necesidades y dolores del cliente. Y acá hay algo muy importante que nosotros hablamos siempre, Marce, que es vender la vacación.
inversión, no el viaje, ¿no? Nosotros muchas veces estamos hablando justamente del viaje. Tenés que comprar esto y hay que pagar de esta forma y son 4 cuotas y vas a tener un departamento y el departamento se te va a entregar en tal fecha y la obra va a ser de tal forma. Y en realidad lo que nosotros tenemos que estar vendiendo justamente que es cómo te vas a sentir el día que entres a ese departamento y puedas ver esa vista al mar y veas y te levantes en la mañana en la cama que va a estar en este lugar y vas a mirar por esa ventana y cómo va a ser que va a entrar tu esposa y qué van a pensar y cómo se van a sentir viviendo en ese lugar, ¿no? Primero tenemos que identificar la raíz del problema antes de actuar, antes de dar soluciones y generar como varias opciones de solución y evaluar cuál es la mejor y evaluarla incluso con tu cliente. O sea, este es el problema y tenemos estas alternativas. ¿Qué hacemos? Como bonus, porque esa fue la última, tenemos el tema de desarrollo personal continuo, ¿no? Que es el compromiso constante nuestro con el aprendizaje y la mejora, ¿sí? Cultivar los hábitos diarios que fomentan el crecimiento personal y profesional es súper importante. Todo esto se aprende, se practica, se lee, se estudia, se hace con un coach, se va con un psicólogo. O sea, hay un montón de formas que tenemos de hacerlo, pero es importante trabajar con esto, ¿no, Marce? El entorno te hace ver, así que es importante que te pongas a pensar en qué entorno estás, en dónde quieres estar, con quién te estás rodeando. Las habilidades blandas las podés desarrollar más fácil con un entorno adecuado que esté donde quieras tú llegar. Y con esto nos despedimos. Es importante que den el paso, que avancen, que se tiren para el otro lado si ustedes piensan que no están en ese entorno donde no quieren ser el día de mañana, ¿no, Mati? Nos vemos el próximo jueves con más Real Estate en 20 minutos. Chau, chau.